Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Señor. El título del tema de hoy es algo fundamental, que es el Chokmak. También del hebreo se le puede llamar Jokmak, Ma, ¿sí? Binah y el Dat. ¿Sí? Ahí en la imagen ustedes tienen el cerebro dividido. Pero también tienen el precepto, bueno, no es precepto, la sabiduría como número uno, ¿sí? Que refleja conocimiento, ser un docto. Entendimiento es el número dos, que es el binah, prudencia, pensar. El número tres nos refleja la acción, el dat. Se lo estoy poniendo porque muchos me dicen que les dificulta el que es chokmak, que es binah, que no entienden, que quieren saber lo que es. Ahí está el nombre. Es saber, entender y accionar. ¿Sí? El propósito de este estudio es llegar a precepto entendido, precepto aplicado. Si nosotros no tenemos binah, que es el entendimiento, no tenemos la prudencia, no pensamos, no podemos accionar el precepto, no podemos accionar el mandamiento. Ustedes lo tienen ahí en amarillo, el primero que es Chokmak, en azul está binah y el dad está en rojo. Entendimiento, sabiduría y acción. Izquierdo, binah, derecho, entendimiento. Es uno, entiendo. Que diga, perdón, lo sé, saber. Dos, lo entiendo. Y el tres, lo acciono. Quiero que aprendan ese juego. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es bueno o lo que es malo? Sí. Sí, yo creo que desde un niño pequeño sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Entiendes qué debes hacer? Ahí está el problema. Repito, ¿por qué no podemos obedecer los mandamientos? No los entendemos. Porque no sabemos realmente. Muchas veces es porque no se sabe el mandamiento. Porque no sabemos y luego, ok, lo sé, pero no lo entendemos. Por esa razón no lo hacemos. Podemos saberlo, pero no lo entendemos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el precepto? ¿Cómo vamos a obedecerlo, hacerlo? ¿Cómo vas a aplicar precepto entendido, precepto aplicado? Cuando no entendemos el precepto, No puedes aplicar. muchos se ponen los tzitzit y no saben ni por qué se los ponen. Muchos juzgan el día que murió, el que recogió la leña y que le dijo a Moisés, preguntó a Moisés y le dijo y murió. Pero no saben para qué son los tzitzit. Las borlas. No tienen ni idea porque no saben. Una, no saben. Dos, no entienden, pues cómo lo van a hacer. Ahora, hay unos que lo saben, pero no lo entienden. Entonces por eso no lo hacen. Desde el principio, desde el Génesis, se encuentra el dat. Desde el principio se encuentra la acción. ¿Sí? Para que tú puedas elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Sí? Pero lo normal, o más bien lo más fácil es hacer lo malo que hacer lo bueno. En el Génesis capítulo 2 versículo 9, como ustedes van a ver allí en su imagen, dice así: y el Señor, el Eterno, había hecho nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista. ¿Y bueno para qué? ¿Y dónde está la carne? ¿Qué les puso en el huerto del Edén? Árboles. No te está diciendo fruta. Árboles. Todo lo que podías. Era todo árbol delicioso a la vista. Todo árbol bueno para comer. También en medio estaba ¿qué? El árbol de la vida. En medio del huerto. O sea, todavía varios árboles y en medio estaba el árbol de la vida. El que dice Apocalipsis que al último, creo que es 22:14, ¿no? Al último
El que haya obedecido los preceptos tendrá derecho de tomar de ese árbol. Ese árbol está desde el principio en medio del huerto. ¿Y qué otro árbol está ahí? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Saben qué significa ciencia? Conocimiento. ¿Saben cómo es en el hebreo? Dat. Desde ahí, el árbol del dat. Eso es lo que nosotros tenemos, el dat. Todos tenemos una acción, pero muchas veces accionamos, el 3 lo accionamos, pero no sabemos y ni entendemos, nada más accionamos como animalitos. Eso es lo que tiene el animalito. O lo accionas nada más con uno, ¿no? O con pura lógica, sin tener el conocimiento, la sabiduría, o a base de sentimiento, con la pura sabiduría, sin saber por qué. Fíjense bien. Es donde te equivocas. Ya entrando en el Strong, exactamente. Ya entrando en el Strong, es el 1847, dat. Lo ven ahí en su imagen. Dice ciencia, el árbol de la ciencia, el árbol de la sabiduría, el árbol del conocimiento de él, bien y el mal, dice la escritura, ¿no es cierto? El dat está desde el principio. Se lo estoy dando como el último lugar, pero porque quiero que entiendan, que primero sepan, para que puedan entender y después puedan saber cómo acciona. Es el 1, 2, 3. Mi interés es que entendamos el 1, 2, 3, para que podamos entender el dat, la acción. Para que ya cuando entiendas la acción, es porque ya estás obrando. Todos vamos a ser juzgados por lo que hacemos, por lo que obramos. Y eso es lo que debemos de aprender. Esto está desde el principio, eso es lo que... Ahora ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Por eso les preguntaba, ¿sabes lo que es bueno y lo que es malo? ¿Lo entiendes? ¿Lo sabes? Entonces, ahí está. Esta es la acción. Ahora, ¿qué les es más fácil? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Lo malo. Les repito, son 3 pasos. Pero debemos de saber. ¿Sí? Debemos de tomar las decisiones correctas, pero para eso debemos de aprender. Por eso es el conocimiento. El conocimiento para eso es, ¿sí? Nosotros estamos viendo en la pantalla el cerebro dividido, el chokmah, el número 1. El chokmah o jogmah, como lo dicen más los hebreos, el pueblo dice jogmah, porque la palabra, la primera letra es la... Chet o Jet. ¿Se pronuncia chet o se pronuncia het? Por eso es bueno decir jokma, jok, porque ahí también tenemos la kaf y la mem y la muda, la hei, que esa no debe de sonar. Entonces es chokma o jokma, que te está diciendo, cuando tú lo pronuncias en hebreo, tiene más poder. Vas a empezar a entender, vas a empezar a saber el porqué de las cosas. Ese es el primero. Es una ciencia donde tú debes de saber, el saber. Si se fijan, ahí tenemos ciencia, inteligentes. Cuando tú ves a un niño inteligente, ¿qué le ves primero? Porque te contesta cosas que dices, este aprendió, leyó, estudió. Puedes saber de muchos libros, y más, puedes conocer ciudades o conocer lugares, pero ¿qué crees? Nunca ha ido. Lo entiendes, lo sabes, pero no lo alcanzas a comprender todavía, no has estado ahí presente, solamente es sabiduría. Esto lo podemos reflejar como una biblioteca. El bibliotecario puede tener mucha información detrás de él, pero igual y no sabe nada. Puede leer muchos libros y puede saber, pero no los entiende. Puedes leer un libro de química, de física, y no entenderlo. Lo leíste, lo sabes de que con eso puedes hacer muchas cosas, pero no lo entiendes. Es como un ingeniero y un ingeniero y un albañil, ¿no? El ingeniero te conoce, el arquitecto, perdón, te conoce todos los planos, pero nunca lo ha hecho. Y el albañil te sabe estructurar, pero no te sabe hacer las formas. Por eso cuando tú estudias te mandan a hacer prácticas, porque no es lo mismo saber que aplicar el DAT. Entonces tienes que, ya lo sabes, sí, ya lo sé, ya lo entendiste, no, porque no lo has puesto en práctica. Cuando tú pones la acción,
te vas a empezar a cometer los errores. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, para saber, aquí tenemos chokmah o jokmah, ya lo expliqué. Debes de usar la pregunta. La palabra jokmah o chokmah, los sabios la dividen y dicen, la palabra ma, ¿sí? Dividiendo, separando, esta palabra de sabiduría, para que tú obtengas sabiduría, si tú separas la palabra y pones la M y la A nada más, en el hebreo significa ¿qué? Pon la siguiente imagen. Esta palabra lleva integrada la pregunta, ¿sí? Y significa ¿qué? Está muy pequeñita, ¿ah? Sí. ¿Qué? Está entre paréntesis, entre signos de interrogación. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que te hace para poder ser sabio. ¿Qué te dice tu niño? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Siéntate bien. No suba los pies a la mesa. La mesa es para comer. Le estás transmitiendo el saber. A la larga lo va a entender. No a la primera que tú le dijiste ya lo entendió. Ya lo sabe, pero no lo ha entendido. Eso es lo que la palabra chokmah, ma, te está diciendo que debes de hacerte preguntas. ¿Para qué? Saber, para ser sabio, sabiduría. Debemos de preguntar. Si no preguntas, ¿cómo vas a saber? ¿Y dónde debemos de aprender? ¿Dónde podemos saber? ¿Dónde vamos a adquirir la sabiduría? ¿Dónde aprenderemos para aplicar ese chokmah? Vamos con Salomón. Ustedes saben quién es Salomón. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Cuál es el propósito del proverbio? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría, chokmah, e instrucción, para discernir esos dichos profundos, para que tú puedas recibir esa instrucción en sabia conducta, saber, justicia, juicio y equidad. Sedeká, la igualdad con tu prójimo, el juicio, que es la ley divina, y la igualdad, la equidad para con tu prójimo. Aunque esto no la puedes aplicar con Dios. Esto es para dar a los simples el binaj, la prudencia, prudente. El simple va a poder prever, porque ya sabe, ahora va a poder entender, entonces va a poder usar el tercero. Y para los jóvenes nos va a dar que conocimiento, discreción. El sabio escucha y crecerá en conocimiento. Y el inteligente va a adquirir habilidad para aplicar el binaj, para poder entender proverbio y la metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Dicen, tú no eres judío, ¿tú por qué estás? Quiero saber, quiero compartir, quiero aprender, quiero crecer, quiero ser sabio. Y el Eterno escogió a un pueblo hebreo para vaciar toda su sabiduría. Para ser sabio y entender esos enigmas, que es fundamental el versículo 7. Dice Salomón, temer al Señor es el principio para ser sabio. ¿Quieres tener el primero? La sabiduría. Debes de tener temor a Dios y a sus mandamientos. La obediencia. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La instrucción es Torah. Torah significa instrucción. Es una mala traducción llamarle ley.
Cuando va un niño desobediente, entra a tu casa y empieza a romper todo y a tirar todo, dices, ¿qué tu mamá no te enseñó? Mal criado, mal educado. Está diciendo, no tienes Torah, no tienes instrucción, no tienes ley. ¿Por qué? Porque no hay Torah. El necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Primero es saber, después entender, y lo vuelve a decir el gran sabio Salomón. Fíjate que ahorita me hizo clic algo que me decías la vez pasada, de que yo te platicaba que mi mamá siempre nos decía, cuando peleábamos siempre nos decía, que en alguno quepa la prudencia. Siempre era su palabra de ella. Y no te entendía, pero ahorita ya lo entendí. O sea, dices, si ya entendiste que es una pelea tonta, que se están faltando al respeto, que no es correcto, retírate de la pelea, no sigas peleando. Así que que alguno entienda. ¿Cuál es el más fuerte? El dat, o sea, dices, ya lo entendiste, entonces acciona, retírate, ya no pelees más. ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Quién es la persona más fuerte? El que sabe dominarse. El que se domina, el que domina sus instintos. Esa es la persona más fuerte. Lo tenemos como con unos bíceps grandes. Así. No. Entonces, fíjense, Proverbios capítulo 4, versículo 5 nos dice, adquiere sabiduría, adquiere shokmah, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Qué pidió Salomón? Dijo, sabiduría para qué? Para poder gobernar al pueblo. Entonces aquí te está diciendo, si fijan abajo, dice sabiduría, chokmah, y luego dice binak, que es inteligencia. Cuando tú ves a alguien, ves un chamaquito de mecánico y empieza a mover las cosas de volada, dices, oye, este es bien inteligente, bien rápido que le agarró. Porque lo ves en acción, o lo ves porque te dijo. Que dices, no, hasta no ver, no creer. Es como una persona que la ves sucia y te dice, no, yo soy bien pulcro. No es cierto. Por eso en el cristianismo hay mucha deficiencia porque no se está aplicando y por causa de el nombre de Dios es blasfemado, porque no obedecen los mandamientos, porque no entienden las cartas de Pablo, porque son indoctos y son inconstantes, como lo dice Pedro. Pedro los tacha así, es muy fuerte. Pero, ¿quién quiere sabiduría? Dice, adquiere chokmah, ¿sí? Y adquiere el binak, ¿sí? No te olvides ni te apartes de los dichos de la boca. Es Proverbios, es Salomón. Él le dio la sabiduría. Cualquier problema iban con Salomón y Salomón lo resolvía de volada. ¿Quién no se sabe la historia de las dos mujeres que se le muere a su hijo y la otra se lo cambia en la noche y dice es mío y se van ante el juez y llegan ante Salomón y se trae la espada, vamos a partir a la mitad y se quede uno y uno? Obviamente la mamá dijo no, dáselo, o sea, que viva mi hijo. Dice, ahí la madre, vámonos. O sea, y tú ahorita ya lo ves muy simple y dices, pues sí, no, pues. Pero yo creo que a estas alturas ya no hay mamás de esas. Todas dirían sí, a la mitad. Pártelo a la mitad ya. Del grupo de los 12 de Yeshua, su hermano Santiago o Jacob nos dice, él era un hebreo. Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de chokmah, pues pídasela a Dios, el cual va a dar a todos abundantemente y sin reprochar, y te va a ser dada. ¿Lo dudas? Ahí te sigue leyendo el texto. Dice, eres como las olas del mar, ¿no? Inconstante. Tú quieres al momento, no. Tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Ese es el primero. Busca la sabiduría.
Busca la sabiduría, y le estaba agregando ya el biná. No te apartes de esto. ¿Dónde vas a encontrar la sabiduría? ¿En un consejo de un viejo hoy en día? No. La Torah. ¿Qué te dice? No, ni todo el dinero ni todo el amor. ¿Qué sabiduría es esa? Cuando dice la Torah te enseña, dale todo a la mujer. ¿Qué? ¿Me va a desfalcar? Hazlo y vas a ver cómo te va. Segundo, tú lo estás viendo en pantalla. Binah. Entender. Ahora ya sé, ahora entiendo. ¿Sí? La palabra Binah viene del 998 del Strong. ¿Sí? El estudio, la concordancia fuerte, nos dice inteligencia, prudencia, entendimiento. Un entendimiento. Un entendimiento. La palabra entendimiento, fíjense bien, es la facultad que la mente te permite aprender, que la mente te permite razonar, para que tú puedas tomar decisiones y formarte una idea determinada de tu realidad, de lo que vas a accionar. ¿Sí queda claro? Para que tomes decisiones. El biná es donde se discierne. Sí, donde tú disiernes, donde tú masticas, donde tú... ¡Ah! Se podría decir que entonces Jokma es como que la teoría y Binah es el aplicar la teoría, o ya entra el dar. No, ya entendiste. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos más. Prudencia. ¿Qué es prudencia? Reservado. Es capacidad de pensar. Por eso le decía a tu mamá, tengan prudencia. No, no, ¿qué para la prudencia? ¿Cómo? Piensa, se van a hacer daño. Por poco se sacan un ojo. Por poco se matan. Dice, tienes que aprender a tener la capacidad de pensar. Pues, por eso, ¿qué estás tonto? No piensa las consecuencias. Agarran el cuchillo, se corretean con... ¿Es que no piensas? Te tropiezas y te entierras tú solo. O llegas y avientas a un niño de un lugar alto. Dice, es pensar. Está chiquito. No pensar. No pensar. Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o una actividad sobre riesgos posibles que esto conlleva. Y adecuar, modificar tu conducta para no recibir o producir males innecesarios. Ese es el binar. ¿Entiendes? ¿Cuál crees? Cuando un niño está jugando, se te cayó el niño, ¿no? Se cae del sillón y a cada rato y ya trae unos chipototes, ¿no? Y se vuelve a trepar. Dices, ¿qué le dices? Este no entiende. Exactamente, este no piensa. No entendió. ¿Ya vieron? Está en nuestro vocabulario del diario. Como que no le hace clic. Nada más que ahora le estamos poniendo lo hebreo para poder entender sus preceptos y poderlos aplicar. Precepto entendido, precepto aplicado. Es que al conocer la función de las palabras es cuando verdaderamente viene la comprensión de lo que está sucediendo. Exactamente. Por ejemplo, también el diccionario nos maneja como religión, ¿eh? También entra en la religión. ¿Sí? ¿Cuál biná? El biná, o sea, el diccionario te lo lleva, lo que es prudencia, la palabra prudencia te lo lleva a la religión. Dice, es una virtud que consiste, es una virtud Donde que consiste en discernir y que consiste en distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y actuar en consecuencia. El dar. Eso dice el diccionario. Y le metieron la parte religiosa. O sea, te dices religioso y estás haciendo y deshaciendo. Y dices, ese no es religioso. No te dominas, no dominas tu boca, no dominas nada de tu cuerpo, no dominas nada de tu ser. Puedes saber chokmah, pero no puedes no entender, no tener el biná. Fíjense qué dice Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere
sabiduría y ante toda tu posesión adquiere entendimiento. ¿El qué? Vina. O sea, aprende, pero sobre toda tu posesión, ¿de qué te sirve tener una biblioteca si no lo entiendes? Aquí entraría el ejemplo, es que me acuerdo que cuando salíamos del templo, simplemente salías con una emoción. Y es que estuvo bien padre la palabra de hoy, estuvo bien padre el culto. ¿Y qué aprendiste? O sea, realmente entendíamos y oíamos todo lo que estaba diciendo. No. Bueno, no Aprendíamos lo que estaba, pero no entendíamos. Pero no entendíamos porque al salir decía, ¿pero de qué habló? Pues no sé, pero... Yo sentí bonito. Sentí bonito. Normalmente la religión es lo que te hacen. Es más, te llevan a encuentros y posencuentros y reencuentros y no sé qué tantos encuentros. Pero bien te haría un encuentro en la pared. ¿Para qué? Para que despiertes. Un shock. O sea, no, o sea, dices tú saber, pero no entiendes cómo puedo hacerlo. Por ejemplo, te dicen, ¿qué es pecado? Hacer lo malo. A ver, ¿y qué es malo? No le agrada a Dios. Ajá, lo que no le agrada a Dios. ¿Y qué no le... A ver, ¿tú conoces a Dios? Me dice una persona, ¿tú hablas con Dios? Más bien, ¿tú no hablas con Dios? ¿Cómo? No has entendido. No has entendido. No tienes el biná. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y estamos con Salomón. Estamos aprendiendo lo que es sabiduría. Estamos aprendiendo lo que es Shokmah. Nos estamos preguntando cómo es. Entonces, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Y la ciencia, fíjense bien, la ciencia de los santos es que es el biná. De los quienes los hijos temen a Dios, por lo tanto hay sabiduría. Y lo que los diferencia es porque entienden la escritura. Los que no son hijos no temen infringir la ley, no temen pecar, no temen faltarle a Dios, no temen hablar en contra de Dios. No son sabios, por lo tanto, porque no entienden. Esa es la diferencia entre un entendido y uno que no entiende. Empieza a hablar cosas en contra de Dios. No discierne, no es prudente. Empieza a vomitar cosas que no debe de vomitar. Fíjense bien, Daniel capítulo 12, versículo 10. Esto es al terminar su carta a Daniel. Y si ustedes leen ese capítulo, Yeshua habla con él. El Hijo habla con él. Y le dice... Estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Hasta el tiempo del fin. Daniel 12:10, fíjense bien. Muchos, el proceso que hizo Yeshua, que muchos no entienden. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos que obran impíamente, obra, acción, sudad, lo tienen como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Obran impíamente, impíos sin ley. Y ninguno de los impíos tendrá que biná. Pero entenderán los que los entendidos. Ahora te pregunto, ¿eres entendido o eres impío? ¿Qué es un impío? Vamos a poner la palabra impío, 75:6:1, Rasha. Rasha, impíamente, impiedad, condenará, estar equivocado. Una característica hoy en las religiones es desechar lo hebreo. Y están totalmente equivocados. No entienden qué hizo Yeshua. Dicen, ya me salvó. Una persona me decía y me peleaba. Simón el Mago, ¿saben ese evento de Simón el Mago? Pide el don, véndeme tu don. ¿Qué? ¿Para qué? ¿El don de qué? De la sanidad. Y dice una persona, un cristiano, un pastor, me dice, no, él estaba pidiendo la salvación. Digo, no, estaba pidiendo el don del poder para sanar porque él era un mago.
Entonces, imagínate sanar enfermos, pues, ¿cuánto iba a cobrar? Dice, véndeme el don, ponme las manos encima para que yo reciba el don. Le dice a Pedro, dice, perezca tu dinero, perezca... Y realmente le da lo que merece, ¿no? Y ruega al Señor que te perdone porque con eso acabas de cometer. Y ya estaba bautizado. Dice no, él pedía la salvación y la salvación no se paga. Porque él se estaba yendo a Tobías, que dice Tobías que con sedeca, que con limosna te salvas. Y dice, eso es una blasfemia, eso es tan mal. Le digo, lo mismo dice Proverbios, capítulo 10, versículo 2, que la justicia te limpia de pecados. ¿Cómo? Eso ya se los he explicado. La sedeca, le digo, sedeca, ¿que no leíste Mateo 6? Si tú no entiendes la palabra sedeca, no entiendes la palabra sadik, de la palabra sadik viene sadik, justicia, no la vas a entender, entonces no vas a entender de qué está hablando Yeshua, no vas a entender lo que está hablando Tobías, no vas a entender lo que... Pero es que Tobías no está... ¿Quién te dijo que es un canon? ¿Qué hombre destinó qué libros sí, qué libros no? Pues porque en Hebreos dice que, Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que nos habló por profetas, o sea, los profetas son, pero no todos escribieron. De hecho, lo Es pudo más, haber dicho Jesús, no sé quién es el que dice, y muchas cosas más hizo que no se Juan, escribieron. Juan, pero por ejemplo, Elías, ¿en tu Biblia Reina Valera existe un libro de Elías? No. Natán tampoco. No. Y sí hay libros de Elías. Fue un gran Le digo, profeta. ¿quién te dice, quién te dijo que está establecido un canon y que Dios dijo, esto es los profetas que yo... No. Dijo, para que sepan qué profeta si es verdadero, se va a cumplir lo que diga. El que no será falso. Y así van a reconocer al que viene a reemplazar a Moisés. Entonces, le digo, ok, tú dices que viene el don del Espíritu de Dios, viene incluida salvación y sanidad de enfermos, ¿no? Sí. ¿Sí? Le digo, ahora contéstame. ¿Qué le dice a los que dice apártense de mí, hacedores de maldad, violadores de la ley de Dios? No, ni siquiera llegó hasta ahí porque no pudo contestar. Le digo, ¿por qué les dice? Dicen ellos, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos. A ver, ¿qué? Usaron el don, ¿no? ¿Y no que el don viene con la salvación? ¿Por qué no los deja entrar Yeshua? ¿Por qué no apelan a eso? No, venía completo, ¿no? Era el combo de salvación y con poderes. No, no era el combo. Tus obras. Estás equivocado, Rasha. Les dice, eres un inicuo, un sin ley, eres un Rasha. ¿Sí? Ahí te está diciendo, estás equivocado, estás perturbado, eres un violador. Porque tus obras van a, tu acción, tu dad es lo que te va a representar. Que también se le está aplicando la palabra inicuo, akash del hebreo. Inicuo, perverso, distorsionar, pervertir. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Pervierten, distorsionan. ¿No es cierto? Y ya ahí te están diciendo inicuo, ¿no? Inicuo, inicuo del griego anomos. ¿Qué es anomos? Un inicuo, ahí te está citando anomos, inicuo, para que no vean la relación de las palabras. Y te dice, es un sin ley. Entendamos, si vemos, es un sin ley. Entonces, nuevamente el texto, Daniel 12:10. Muchos van a ser limpios y van a ser emblanquecidos y purificados, mas los sin ley van a obrar sin ley impíamente. Y esos sí que no tienen ley de Dios, ¿sí? No van a entender. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos, los que tienen vinag, los que son santos. Los inicuos no, los inicuos distorsionan, pervierten, ¿sí? De la palabra kash, pervierten, distorsionan, están equivocados, perturban, de la palabra rasha,
¿Y qué es entender? Binah. El número 2, Binah. Separar entre lo bueno de lo malo. No solo te va a bastar saberlo, sino que tienes que entender, Mira lo que le dice Pablo por medio del Espíritu de Dios en Efesios capítulo 1, 17. Fíjense bien, ahí también te tira la Trinidad. Ya lo hemos platicado bastantes veces. Dice que el Dios del Señor Yeshua el Padre de gloria, está hablando del papá, te dé ¿qué? Un espíritu. ¿Se acuerdan cómo manda a hacer las obras de los vestimentas de los sacerdotes? Dice, ya les di espíritu de sabiduría. Ya saben. Pero también les da ¿qué? Un espíritu de revelación para su binah, para entender. Para discernir. Pablo le pide al Padre que nos dé las dos más importantes, saber y entender, Chokmah y Binah. Y eso obviamente lo recibimos en el bautismo. O aunque no sea uno bautizado, recibes eso. Sí, te puedo aplicar Romanos 8. Si el Espíritu de Dios está en ti, va a empezar a obrar. Si tú lo contristas, pues no contristéis al Espíritu. Porque si tú lo contristas, no haciendo caso, apagando la sabiduría, quitando el entendimiento y accionando con lo malo, lo entristeces, se contrista, lo apagas. Entonces ya totalmente te saliste. O sea que entonces al que tiene antes del bautismo ese espíritu y no lo apaga, el bautismo viene a ser una confirmación. ¿No tiene nada que ver? No, te estás revolviendo. La imposición de manos es ese poder. Es lo que quería el mago. Simón el mago, eso es ese poder. Por eso la imposición de manos es fundamental. Autoridad. Es fundamental, si no impone las manos. ¿Qué dijo? ¿Qué les dijo? ¿Y ustedes quién los bautizó? No, pues Juan. Para arrepentimiento. ¿Y qué hizo Pablo? A ver, venga, se los bautizo. ¿Y qué hizo? Les impuso las manos. En eso está. Y dice, y unos empezaron a profetizar y empezaron a ver, porque empezaron a entender el propósito del lavamiento. Entonces en eso, el bautismo es de los cristianos. No, el lavamiento viene desde porque tienen su menstruación, tienen que irse a hacer su lavamiento. O sea que antes de un bautismo no puede haber entendimiento. Es misericordia del Eterno. Pero el boom no es el bautismo, la imposición de manos. Es que no precisamente hay un 1, 2, 3. No. Porque, por ejemplo, podemos ver a Felipe y el eunuco. Él tuvo la sabiduría. ¿Entendía? Tuvo el entendimiento por cuanto se bautizó. Tenía la sabiduría, pero no No, tenía el eunuco no entendía. Porque pues él dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿Entiendes lo que lees? Acuérdense, Felipe le preguntó al eunuco. Sí, le dice, ¿Entiendes lo que lees? dice, pero ¿Tienes ¿quién binah? sabe estas Dice, cosas? ¿está hablando? A ver, ¿está hablando de él mismo, el profeta? No. No entendía. No tenía binah. Le explica y empieza la misericordia del Eterno. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y entonces entra el cambio. Entra el binah. Pero no fue Oye, por el bautismo. ya entendí. ¿Qué impide que yo sea lavado? ¿Por qué? Porque era lavamiento. Bautismo es lavamiento. Me quita las infracciones ante el Padre porque he cometido infracciones. Es más, soy un ¿Fatuo? ¿Fatuo? No, el que bautizó era un servidor. Eunuco, perdón. Era un eunuco. Estaba castrado. Estaba sobre los bienes. Era un castrado. Eso no, supuestamente no entran. O sea, puedo ser lavado y sí. Y lo mandó el Espíritu de Dios a Felipe. Entonces lo mismo sería con Cornelio, ¿no? Un caso similar. Otro que está buenísimo. O sea, que a él él entendía y tenía sabiduría y entendía y lo accionaba sin estar bautizado también. O sea, ahí, para quitar eso, vamos, del bautismo que yo tengo. O sea, que tenía mi idea, vamos.
¿cómo se llama? El que estabas hablando, Cornelio, hacía justicia. O sea, él sabía para qué era el dinero y ayudaba. Y al ver que sus limosnas, sus ofrendas, lo que él hacía, le agradaron al Señor. Sus acciones ante las necesidades. Y entonces viene la misericordia y le dice, ve por Pedro. Y viene Pedro y le explica, y entendió, porque hubo misericordia, esa es la misericordia. Y ahí entienden. Para que te venga el biná, es el Eterno el que debe de obrar. Por eso dice, te tienes que santificar, y entonces ya viene el biná. Es decir, el Señor envía ese espíritu de sabiduría y de entendimiento, por lo cual procedes al bautismo, al arrepentimiento, procedes a todo lo que Empiezas a tiene que accionar. venir. Primera de Juan 5:20. Ahora sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Biná, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, que es su Hijo, Yeshua. Este es el verdadero Dios. Y esta es la vida eterna, el obedecer. Pero no obedeces porque no entiendes. Y está hablando de que debes de conocer quién es el Hijo. ¿Qué te da? Entendimiento, para que conozcas la verdad. Es la vida eterna. ¿Tienes entendimiento? ¿Tienes biná? Fíjense, siguiente carta de Pablo, Colosenses 2:2. ¿Qué debes de obrar para que tú puedas tener todo el entendimiento? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno biná, entendimiento, ¿a fin de qué? De conocer los misterios de Dios el Padre y de Yeshua, de los dos. ¿Por qué no? Nos está diciendo, Padre y Mesías, son dos. ¿Por qué no los puedes entender? No hay biná. No tienes el biná. Si seguimos infringiendo la ley de Dios, esos 10 mandamientos, por decir así, es porque no estamos entendiendo, no hay biná. Recuerda, precepto entendido, precepto aplicado. Precepto entendido, precepto aplicado. Si no entendemos, es decir, si no tienes el biná, vamos a seguir infringiendo porque no estamos entendiendo. Mira lo que dice también Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequen, porque algunos no conocen, no entienden a Dios, no tienen biná. Dice, para vergüenza suya les estoy hablando. O sea, no peques. Precepto entendido, precepto aplicado. No has entendido el mandamiento. Por eso pecas. Usa chocmag, o sea, pregunta. Debes estar despierto, ¿sí? Debes de estar entendido, sin infringir la ley de Dios, porque algunos no tienen el biná, no conocen, no saben, no entienden. No entienden a Dios. Y es vergonzoso. Ya vimos sabiduría, ya vimos biná, ahora vamos con el dat. Dat número 1847, ya lo habíamos visto desde el Génesis. Ciencia, sabiduría y conocimiento. El dat es la acción, es el que ejecuta la sabiduría y el conocimiento, es el que agrupa los dos. Cuando tú accionas es porque ya, si haces correctas las cosas, porque ya ocupaste los dos. Si haces las cosas incorrectas es porque no has entendido. No tienes biná. Fíjense bien. Veamos cómo nos dice la escritura cuando te enojas con Dios por tu situación. Por tu supuesta mala suerte. Proverbios 12:1. El que ama la corrección
ama el chokmah. Pero el que aborrece la corrección es un ignorante. ¿Por qué? El que ama el entendimiento, si entiendes la corrección, porque la corrección es buena, eres sabio. El que ama el dat, te está juntando las dos. El que ama el dat, ahí te está usando la palabra dat. El que ama la acción, la palabra corrección es la palabra dat. Si tú no entiendes la acción de Dios hacia ti, porque la acción es corregir, no solo son palabras, debemos corregir, eso es sabiduría, eso es entendimiento. Si no has entendido, tú no vas a corregir ni siquiera a tus hijos, porque no hay sabiduría en ti. Tú no entiendes que es algo bueno, tú piensas que es algo malo. El dad es importante, corregir es importante. ¿No me creen? Fíjense bien y no se dieron cuenta. Vuelve a poner la palabra, bueno, en la siguiente imagen, dad, y ahí lo tienen con rojo. ¿Cómo dice abajo? Es que sé que mi hijo debe ser corregido. ¿Por qué no lo corriges? ¿Por qué no? Porque no has entendido que la corrección es buena. El propósito de la corrección, no todos lo vemos como algo malo y como pobrecito. No hemos entendido el propósito de la corrección. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse el conocimiento. ¿Qué se va a multiplicar? Vina. Multiplicaré la acción. Conocimiento, acuérdense, estamos ya con el tercero. El aplicar, te va a usar las dos. No se confundan. Dice, voy a multiplicar ya la acción es la obra. Si tienes obras, y si no tienes obras, es porque no tienes sabiduría y no tienes entendimiento, pues no hay dar. Pero si ya tiene las dos, dice, voy a multiplicar la acción. Ahí la palabra que está usando es dar. O sea, voy a hacer que sepan, y no solo que sepan, sino que también entiendan. Espérate que hasta el fin de los días va a pasar eso. Proverbios 2:9. Dice, entonces entenderás, ¿qué es binar? Entender, entonces entenderás, entonces justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, ¿y la qué? Ciencia. Fuere de dulce a tu alma. ¿Cuál es la ciencia? Conocimiento del bien y del mal. El entenderlo. El aplicar sabiduría y entendimiento te aplica el dad. ¿Cuándo entenderás? Cuando el chokmah entre en tu corazón, ¿sí? Cuando esa pregunta del ma, ¿sí? Empieces a usar en tus pensamientos, la actives, el qué, va a haber acción, va a haber una qué, obra. Vas a aplicar la sabiduría, vas a aplicar el entendimiento al mismo tiempo. Eso es lo que da la acción, eso es lo que da el dar, ¿sí? Y eso fuere dulce a tu alma. Esto es para el entendido, el que tiene Binak, le es más fácil. Mas al burlador, al inicuo, al sin ley no puede, le es difícil. Pero el entendido que tiene Binak, le es fácil. Entiendo que entonces... Proverbios 14:6. Así lo dice. Entonces, lo que dices, lo que le es más fácil es el comprenderlo. O sea, no te está hablando de que tus pruebas van a disminuir o que te va a ser más sencillo, sino que lo fácil es adquirir el conocimiento para aplicarlo. ¿Sí? O también
¿Estás hablando de que ese conocimiento te hace más fácil la prueba? O el aplicarlo? Lo que pasa es que se nos hace difícil. Por porque ejemplo, no hay yo sabiduría. te voy a decir una cosa. Tú quieres entender los procesos de Dios, eso va a ser al tiempo. ¿Por qué al tiempo? Cuando tus papás te corregían, No, ¿por qué se van de sus casas los jóvenes? no entiendo. Es que no me valoran, no saben lo valioso que soy, no me aman. Quieren salir corriendo, piensan que la solución es afuera. No comprenden la corrección. No entienden la corrección. Cuando entiendes la corrección de Dios, debemos de, dicen todo, hay un mal dicho que dicen, todas las personas dicen, es que Dios así quiso. ¿Por qué dices eso? A ver, vamos a ver. Sí, me quitó a mi marido. Era un drogadicto, borracho, ratero, violador, extorsionador. O sea, ¿Dios te lo quitó? No. No. Le quitó su padre a mis hijos. O sea, no. Estaba haciendo lo malo. Él tuvo el pago de sus consecuencias. Dios no te quitó nada. Más bien hay que preguntarse, ¿no? Si en algún momento de su vida pensó tomar en cuenta a Dios como para Ah, que no. culpes a ¿Tú Dios. por qué juzgas eso? Pues, dices, ¿quién eres tú para juzgar? O sea, lo que se ve gana y se juzga. Dicen, son rateros, son ladrones, y dice la madre, "Ay, era buen niño, ya tenemos un angelito que nos va a cuidar desde el cielo". O sea, ¿tú crees que Dios va a subirlo? Si tú aquí no lo soportabas. Te pegaba. Siendo su madre, te pegaba. Tienes que ver primero, entender de quién estás hablando. No, era un hombre justo, era un hombre sabio, era un hombre entendido. ¿Por qué murió? Ahí entra la incógnita y empiezas a buscar a ver por qué fue. Pero si sabes su conducta, dices, no tienes mucho que buscar y no está un angelito en el cielo cuidándote desde arriba. No, hijas o hijos, ahí está su padre, desde ahí los cuida. ¿De dónde sacas eso? Eso sí bien que todo el mundo se lo cree, ¿no? Pero se los dices con la escritura, con la Biblia, se lo estás mostrando. No, ¿tú quién eres? O sea, Proverbios 14:6 dice, fíjense bien, busca el escarnecedor la sabiduría, el burlador, el que hace y deshace, el que dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la va a hallar, no la va a hallar. Pero la sabiduría al hombre entendido es fácil. Entendido que tiene, ya agilizado, ya sabe, entendió, ya tiene el dar. Le va a ser fácil. No, es que a ti se te da. No es, al principio no es fácil. Porque no entendías y dices, pero ¿por qué? Estoy buscando de Dios y me está yendo mal. No te está yendo mal, te está yendo bien. ¿Cómo crees? El mundo al revés, no has entendido el propósito de Dios. Si Dios te diera todo el dinero, todas las mujeres que deseas, todo el alcohol que deseas, toda la droga que deseas, todos los carros que deseas, todo... No, hombre, no, estaría mal. Entonces no es bueno, el rebasar todos los deseos no es bueno. Dice, si yo tuviera 1,000,000 de pesos, ayudaría a los necesitados. Y ya te lo da y dice, no, mejor que sean 2. Así 1 y 1. Pero ya te da los 2 y, Señor, si fueran 4, hasta nunca te voy a saciar. Si tú tienes ahorita 1,000 pesos, hágalo. Agarra 500 y apártalos. No los toques. No los vas a necesitar. Todo está aquí en la mente. Tu necesidad está en la mente. Y eso lo vamos a ver el lunes. Lo vamos a comentar. Vamos a entender algo nuevo. ¿Sí? Nosotros vamos a escoger lo bueno y lo malo.
¿sí? Por eso en el Génesis 2:9 nos llevaba para seleccionar el Dat, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú eliges. Ahora ya sabes, es el fruto que tomó Adán y Eva. Ya lo saben. Ahora ya lo sabes, ya tienes el Dat. Ahora tienes que saber y tienes que entender. Son 3. Saber, entender y accionar. Yogma, Binah y Dat. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando tú eras pequeño, ¿sí? Y empiezas a andar en la bicicleta, tú ves a los niños en las bicicletas y te dicen, te voy a enseñar a andar en bicicleta. ¿Qué es lo primero que haces? Pedaleale, y estabas atrás de él, pedaleale, no dejes de pedalear, y el otro está como desquiciado. Y lo sueltas y se va de lado. Sabe que debe pedalear, pero no ha entendido algo bien importante. Equilibrio. El carro. Suelta el clutch y la haces así. No puedo. Dices, tú sabes, porque tú lo haces, porque tú ya lo entendiste, tú ya lo accionaste, ya ocupaste el chokmah, ya tienes el binah y ya tienes el dat. Tú ya manejas hasta con ojos cerrados. Nada más dale así. O sea, no es nada más dale así. Cuando tú ya entendiste, debes decirle, no aceleres. Fíjate el comportamiento del clutch para que entiendas cómo funciona. Porque si vas y metes el clutch, deja de avanzar el carro. Pero lo vas sacando y empieza a entrar la velocidad. Y entre más despacio lo saques va a ir. Lo quieres más rápido, sácalo un poquito más. Pero te va a pedir gasolina. Te va a pedir más potencia. Acelera. Y puedes ir así, sin sacar todo. Y ya cuando agarraste carrerita lo sueltas y mira, ni se siente. Y entonces lo vas a entender y lo vas a poder aplicar. Mete la primera. ¿Qué es primera? Porque no has entendido. Sabes que debes de usar la palanca, pero no has entendido para qué son. Pero ya cuando entiendes, dices, ya te entendí, ya empiezas a accionar, ya puedes manejar. Lo mismo pasa con la bicicleta. Ahí vas. Y, frena, y ves si te embarras. Es que si dejo de pedalear me voy a caer, pero te embarras. Chocas. Porque no has entendido el equilibrio. Para que alguien sepa, sostente así un rato. Y baja tu pie, cuando sientas el mío, baja tu pie. Cuando agarra equilibrio, le va a empezar a dar y va a decir, mira, ya pude. Y sin necesidad de correr y sufrir tanto accidente. El equilibrio, el entender el clutch. De niño, los zapatos. Sabes que debes de usar zapatos. Yo les decía, de niño me dolían los pies. Y decía, mamá, me duelen los pies. ¿Qué no entiendes que hay derecho e izquierdo? Pareces pato. Este es de acá y este es de allá. Tú los veías iguales porque no habías entendido. Ya con... ya. ¿Y qué ibas? Corrías y ahora amárramelos. Porque no has entendido. Cuando ya tienes el binah, los amarras, los ajustas, pones derecho, izquierdo, no tienes problema. La guitarra, tú ves la guitarra, pues nada más se le rasca así, ¿no? No has entendido. Tienes que practicar para que puedas entender y puedas tocar la guitarra. ¿Sabes que hay un Dios? 2, puedes congregarte, o sea, lo estás entendiendo, pero no accionas, no cambias, sigues igual y culpas a todos menos a ti. Chokmah, sabes lo que es bueno, entiendes lo que debes de hacer, binah, pero no lo haces. Necesitas dinero, ¿no? ¿Quién no necesita dinero? ¿Entiendes que debes de trabajar? Sí. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no usas el DAT? ¿Por qué no?
tiene la necesidad. Lo sabes, lo entiendes, pero no lo haces. ¿Sabes qué hacer para estar bien? ¿Entiendes lo que es bueno para tu vida o no? Solo debes de elegir, solo debes de accionar. Para eso es el binar, para que selecciones y acciones. Normalmente estamos tomando decisiones malas, acciones malas, por no saber, por no entender. Por eso cuando un jovencito cae en el error, constantemente le dicen, este no entiende. Sabe lo que es bueno, pero no entiende, no tiene binar. Tiene una acción errada. Cuando la acción sí es mala, debes de enseñarle para que entienda. Darle la ¿qué? La corrección. Debes de corregir para que entienda. Para despertar el binar y sepa entender y seleccionar una buena opción. Para que se haga la pregunta, el ma, ¿sí? Y entienda el binar y accione con el dat. Bien. Se los doy rápido. ¿Cómo funcionan los hemisferios cerebrales? Al revés, ¿no? Fíjense bien. Las diferencias, y si afecta a esto tu personalidad, resume la personalidad de alguien. Y si utilizas mal tu lado derecho o izquierdo de tu cerebro, incluso aunque seas diestro o zurdo, no es tan simple, ya que las dos acciones del cerebro son mucho más complejas que una simple ecuación de derecha e izquierda. En general, el hemisferio izquierdo es dominante en el lenguaje. ¿Quién está en el izquierdo? Mamá. Como machetean con los niños, ¿no? Di mamá y dice papá, ¿no? ¿Sí? Procesando lo que escucha, encargándose de la mayor parte de las tareas del habla. También está a cargo de llevar a cabo los cálculos lógicos y matemáticos. Además, cuando necesitas recordar un dato, tu cerebro izquierdo lo extrae de tu memoria. El hemisferio derecho se encarga principalmente de las habilidades especiales, reconocimiento facial, procesamiento de la música, también algo de matemáticas, pero solo estimaciones y comparaciones. Nos ayuda a comprender las imágenes y a darle sentido a lo que vemos. Juega un rol en el lenguaje, particularmente en la interpretación del texto y el tono de una persona cuando la escucha. El cerebro se balancea cuidadosamente y asigna el control de ciertas funciones a cada lado. Es la forma natural de asegurar que el importante órgano puede maximizar su eficacia para dividirse las tareas. Pongan mucha atención. La mayoría de las personas son diestras, el cual la realidad es controlado por el lado izquierdo del cerebro. Por mamá. ¿Dónde está la fuerza? En la geburá del lado izquierdo, que es donde domina mamá el cerebro, pero te controla el derecho. Probablemente has escuchado a la gente autodescribirse como rígida por el lado derecho o izquierdo de su cerebro. Los que alegan el lado izquierdo suelen presumir sus habilidades matemáticas, mientras que los del derecho alardean de su creatividad. Esto se debe a que el cerebro divide sus dos hemisferios justo por la mitad, y cada uno realiza una serie de operaciones distintas. El manejo de los dos, bien nivelados los hemisferios. Muchos de los que conocemos acerca de las funciones cerebrales se debe a un especialista llamado Roger Sperry, cuyos experimentos examinan la forma que los hemisferios del cerebro operan tanto independientemente como en concreto el uno con el otro. Ambos lados, hemisferios, comunican la información como observaciones sensoriales el uno al otro por medio de un grueso cuerpo calloso que los conecta. Están conectados. El hemisferio derecho controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio controla los del derecho cuando
tú guiñas el ojo derecho, la parte izquierda de tu cerebro está trabajando. Si yo hago esto, estoy usando el lado izquierdo. Si yo hago esto, estoy usando el... Debido a esta conexión cruzada, cuando hay un daño en el lado, ¿sí?, afecta al lado opuesto. En el lado derecho afecta al lado izquierdo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? El apóstol Pablo dice que somos una sola carne con el matrimonio, ¿no es cierto? Somos un solo cuerpo. Y dice a la mujer, mujer, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu marido. Y le dice, varón, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu mujer. ¿Por qué? Si ustedes entienden, el lado derecho, papá, mamá. Si ustedes quieren ver un matrimonio bien, el papá y la mamá deben de estar conectados. Y el papá debe obrar con la mamá y la mamá debe obrar con el papá. Controlar todo lo de papá y controlar el papá todo lo de mamá. Porque así funciona el cuerpo. De lo contrario, tú vas a ver una persona que está arrastrando el pie izquierdo, es porque mamá se aferró a su lugar y dijo, este es mi lado y tú de mi lado no entras. Y tiene la deficiencia y por eso es la vergüenza de mamá. Las deficiencias es por el hemisferio. Y el lado que está afectado es el lado opuesto, el que está fallando. Cuando te está fallando el lado izquierdo, no está entrando papá. Y cuando te está fallando el lado derecho, no están dejando a mamá obrar como debe de obrar. Por eso Pablo nos dice, son una sola carne. ¿Ahora lo sabes? ¿Ya lo entendiste? Hay que aplicarlo. Hay que aplicar el dar. Que el Señor nos dote de sabiduría, de ese chokmah, que nos dote de ese binak para poder separar lo bueno de lo malo, porque de Él viene el querer como el hacer. Porque de Él viene el dar, la acción, para completar la obra. Deben de estar las tres, la sabiduría, el entendimiento y la acción, para poder entender y aplicar los preceptos. Precepto entendido, precepto aplicado. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.